Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y a través también de nuestra página de internet de Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Qué alegría compartir con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que se toman la molestia de estarnos escribiendo, de comentar, de saludarnos, de preguntar sobre mi salud. Ya estoy bien listo, con mucha energía. Y bueno, también para celebrar este tiempo tan especial que la Madre Iglesia nos regala, el tiempo del Adviento, tiempo de espera, tiempo de cambio, tiempo de alegría. No hay que permitir que los miedos, los temores nos roben esta oportunidad de esperar a Cristo Jesús. Comenzamos un año litúrgico, el año litúrgico del Adviento, y será el Evangelio de Lucas que nos va a ir llevando de la mano a través de todo el año 2025, que nos llevará con sus lecturas, con sus pasajes, con sus textos tan particulares, tan únicos, para irnos mostrando al Dios de la misericordia, al Dios de la compasión. Y bueno, vamos a comenzar, como este es nuestro primer domingo de Adviento, el primer domingo del año litúrgico, pidamos a Dios que nos llene de su paz y su tranquilidad. Señor Jesús, quiero pedirte que en este tiempo de nacimiento te hagas presente en nuestro corazón, donde hay dolor, hay tristeza, en los países que no gozan de la paz. Te pedimos por tu tierra, por tus hermanos palestinos, cuyas ciudades han sido arrasadas, cuyas familias separadas, masacradas, para que Belén siga siendo casa de pan, casa de esperanza. Te pedimos por todas las personas que nos escuchan, para que abran el corazón a estar preparados, vigilando, y no se dejen seducir por el miedo, por los placeres efímeros de este mundo. Todo esto te lo pedimos por el nombre bendito tuyo, tú que siempre nos acompañas, que te haces frágil y invulnerables y estás con nosotros. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, el domingo 1 de diciembre es domingo 1 de Adviento. El Evangelio está tomado de Lucas, del capítulo 21, 25 hasta el 36. Por allí le cortan algunos versos, ¿verdad? Del 28 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna, y las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, enloquecidas por el estruendor del mar y el oleaje. Los humanos quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se les viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levanten, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Tengan cuidado, no se embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra de Dios.
Bueno, la semana antepasada, cuando hablábamos del fin del mundo, Lucas también sigue este género apocalíptico. Recuerden que el género apocalíptico fue muy usado, muy querido, muy reverenciado por todos los escritores del siglo I, cristianos y no cristianos. Todos quedaron fascinados con estas ideas del Hijo del Hombre, de los imperios, de las bestias, de los sueños, de los terremotos, de los maremotos, de las guerras, de las angustias, porque la gente necesitaba encontrarle un sentido y explicarse el problema del mal. Y en el género apocalíptico es en la tierra donde se desarrollan las grandes luchas del bien y del mal. Y también, otra vez a modo de repaso, recuerden que el género apocalíptico tiende a usar imágenes que terminan con la destrucción de un ciclo y da vida a otro ciclo. Y cuando Dios intervenga, cuando los ángeles intervengan, a veces los dioses intervienen a veces en la figura de los ángeles o en la figura del Hijo del Humano, como lo dice Daniel, o en la figura de un ser o un lugarteniente que representa la divinidad y que va a llamar a toda la gente a juicio. Entonces se va a revelar quién es quién. Pero no es un juicio es un juicio parecido al que nosotros entendemos, pero este juicio, o por lo menos los juicios que aparecen en los evangelios, por severo que aparezcan, fíjense, aún con el lenguaje apocalíptico parece que da esperanza para la gente que es congregada ante el trono, ante el Hijo del Hombre, y de tal manera que la gente tiene que hacer sus opciones. A mí me llama la atención, por ejemplo, en el juicio universal, como lo presenta Mateo, cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de gloria y de majestad. Como el reino, aún en este género, el reino ha sido preparado para la persona justa desde antes de la creación. Esto es la buena noticia para las personas justas. El reino o estas imágenes tan poderosas, tan drásticas, tan dramáticas de guerra, de temblores, anuncian la manifestación, la epifanía del Dios que se hace presente. Este va a ser el mensaje. Entonces, para la gente que se esfuerza de ser fiel, de vivir de acuerdo a los valores del reino, el género apocalíptico no le debería de dar miedo, al contrario, uno tendría que decir: ven, Señor, que ya te manifiestes, mira que triunfe el mal. Mira cómo la injusticia parece que reina, vivimos en una sociedad invertida. Y este es el gran problema de la apocalíptica, de decir cómo es posible que al perverso le vaya bien y a la gente que se esfuerza por vivir de una vida digna le pase tanta calamidad. Entonces esperamos esta manifestación donde Dios ponga por descubierto quién es quién. Bueno, aún con todo y este sentido tan difícil de la apocalíptica, como que el juicio no es para condenar. Fíjense, por ejemplo, en Mateo, a los que están a la derecha, el reino de los cielos ha sido preparado por ellos para toda la eternidad. En cambio, a los de la izquierda, el reino ha sido preparado, pero para Satanás, no para la comunidad. Bueno, allí hay un poquito de esperanza, ¿verdad? Entonces también yo les decía por allí que el sol no va a dejar de alumbrar para dejarnos en la oscuridad, en la penumbra. Las estrellas no van a dejar de alumbrar para dejarnos en la oscuridad y en la penumbra. Van a dejar de alumbrar porque va a hacerse presente la luz que es Cristo Jesús, simbolizada en la figura del Hijo del Hombre. Entonces yo creo que necesitamos nuevamente, hermanos y hermanas,
insistir en este género literario. Porque no importa cuánto nos desgastemos, hay toda una cultura que ha abusado de este género literario. Y por allí me hablaban, o leía un recado que decían los hermanos de Colombia, que hay una persona, una mujer creo, que dice que tiene un canal y que todo su mensaje es infundir miedo, infundir terror. Pues es que es muy atractivo infundir miedo, infundir terror. Así llenamos catedrales, tenemos templos, tenemos multitudes en nuestras iglesias. Pero ese tipo de fe, ese tipo de amor, de seguimiento, se puede cuestionar porque no es real, porque no nace desde lo profundo de la persona agradecida. Entonces, todas estas imágenes de los signos del sol y la luna, las estrellas, acuérdense que están enmarcados dentro de la apocalíptica. Y esto es lo que se espera. Esto es lo que en este tipo de género llama la atención. Llama la atención porque esta vida como está ya no se sostiene. A veces uno cree que esta vida ya no se sostiene. Y por eso necesitamos no perder la esperanza. Necesitamos comenzar a entender un poquito que este género Lucas lo emplea para animar a su comunidad a estar con la cabeza levantada. Esta es la prioridad del mensaje. Este es el mensaje principal. Este evangelio de Lucas nace en un contexto de crisis profunda, inestabilidad política. Se cree que este evangelio lo podemos situar en el año 80, de tal manera que todo lo que se narra aquí es post-eventum, ya ha sucedido. El templo se destruye en el año 70, dejó a la comunidad sumida en una crisis espantosa, porque todas aquellas instituciones que les daban identidad, que eran marcadores de identidad como el templo, les hizo cuestionar que Dios había sido vencido. ¿Cómo es posible que otros dioses hayan ocupado el lugar de Dios? Y lo más triste, recuerden que sucedió la abominación, que pusieron la imagen del emperador Calígula donde estaba el Santo de los Santos. Y entonces esto fue una humillación tremenda para decirles, el Dios de los romanos es más poderoso que el Dios de ustedes. Entonces, esta comunidad que nace con estos traumas, con estas dificultades, esto es por un lado las dificultades externas, aparte las dificultades internas. No quiero ahondar mucho en el contexto de la comunidad de Lucas, del Evangelio de Lucas, porque ya les anuncio desde ahorita que vamos a tener un curso en el mes de enero, todo un curso intensivo sobre el Evangelio de Lucas, dado por el doctor Picasa, Javier Picasa. Espero todavía que se anoten al curso que tenemos de preparación del Adviento con la doctora María José. Comenzamos precisamente el día 2 mañana. Comenzamos toda la semana a las 7 a 9, tiempo de Chicago. Por favor, suscríbanse, regístrense. Miren, podemos ofrecer estos cursos gratuitamente, pero necesitamos que la gente responda. Porque de lo contrario, uno puede ofrecer 10,000 cosas, pero si la gente no los aprovecha, pues entonces me van a decir los superiores, pues te vamos a recortar el salario. Así que hermanos y hermanas, anótense a este curso. Entonces, volviendo al tema de Lucas, recuerden que Lucas es un genio, de verdad. Utiliza el género apocalíptico de una manera un poquito distinta como lo hace Marcos especialmente.
Y bueno, las peculiaridades del Evangelio de Lucas son increíbles, de verdad, porque se va a centrar en un Dios misericordioso. Lucas va a tener material exclusivo para no confundir a la gente que se preguntaba que Dios era un Dios que los había olvidado, un Dios que había sido derrotado. Lucas les va a decir, no, Dios también actúa en el silencio. Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Las 3 parábolas de la misericordia propias de Lucas para demostrar a este Dios que a pesar de la tragedia, a pesar de sentirse abandonado, la comunidad puede acercarse a este Dios que Lucas, en la figura de Jesús, nos presenta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque este género apocalíptico, lamentablemente, ha sido abusado para infundir miedo, terror, robándonos de esta manera la preparación que deberíamos de tener para el Adviento. Vivimos de una manera tan acelerada. Pasa una festividad, viene la otra y como que ya perdimos el sabor, o tanta actividad que tenemos en el Adviento, tantas cosas por hacer. Yo por eso, miren, ahorita he estado súper ocupado todo el mes de noviembre y ya la segunda semana de diciembre, yo ya descansamos un poco, porque de verdad he tenido oportunidades de conocer en este mes gente maravillosa, gente que demuestra o me comprueba que la gente tiene hambre de Dios. Tuve la suerte de estar en Victoria, Texas, en la diócesis de Victoria, en un pueblito, creo que se llama Yacon, donde le mando saludo a toda la gente que me recibió con tanta hospitalidad, con tanta ternura, con tanto amor. De verdad, todos los líderes del ministerio hispano, como 90 personas estuvieron participando ese fin de semana. También en la diócesis de Newark, acá cerca de Nueva York. Muchísima gente que sigue teniendo hambre de la palabra de Dios. Muchas gracias, de verdad. Muchos de ellos no nos conocen. Yo me quedo sorprendido que tengo más gente que nos sigue en América Latina, en Brasil, en España. Bueno, no lo van a creer, pero también tengo un amiguito allá en Francia, a la cual le mando un saludo muy, muy grande a Elenita, allá trabajando. Creo que trabaja por Francia, por París y luego también allá no sé si por Suiza, por ahí en estos países en la frontera. Bueno, haciendo un trabajo también, construyendo el reino desde otras experiencias que a veces no son tan fáciles. Así que miren, tenemos que seguir construyendo esta propuesta de vida. Y el mensaje que yo voy casi que es lo mismo, ¿verdad? No se vale abusar de las escrituras para infundir miedo. No se vale utilizar el género apocalíptico para anunciar el fin del mundo, para decir que este mundo ya se acaba. Porque de lo contrario la gente va a vivir en miedo, en el temor. Es cierto que este mundo tal como está no puede seguir, porque hay que ser honestos, hay mucha injusticia. Es cierto que tenemos miedo. Con las noticias que se están leyendo, se están viendo con el presidente acá en Estados Unidos, la gente vive con miedo. Los miedos son reales. La gente que está en la guerra vive con miedo. Tristemente, la guerra que no termina. La guerra en el Medio Oriente, la guerra en Ucrania, la guerra en nuestro país de México, que nos tenemos con el flagelo
del narcotráfico, donde se callan las voces proféticas, se asesinan. Los miedos son reales y cada quien tiene que escoger los miedos. Lo único que a mí que me gustaría compartir y decirles es: el miedo no nos puede paralizar. Tenemos que aprender a levantar la cabeza, a ver que las instituciones que ejercen la opresión al pueblo de Dios, como puede ser imperios, como puede ser la política o como puede ser la religión misma cuando se abusa de ella, no tienen la última palabra. Nos movemos en fe, creemos en el Dios de Jesús, en este Dios que nos sigue acompañando, que nos sigue mostrando al Dios de la vida. Lucas aborda la idea de los signos y las catástrofes cósmicas en este capítulo a partir del versículo 11, pero ahora su lenguaje se vuelve profético. Jeremías 4, 23, 26, Amós 8, 9, Miqueas 1, 3. Hablaban de esos signos tan poderosos que iban a suceder, pero con una finalidad profética, especialmente Isaías 13:9, 34:4 y el 25:26. ¿Y cuál era la intención de estos profetas al usar todas estas imágenes del sol, de la luna, las estrellas que caen, el sol que deja, en ellos sí dejaba de alumbrar? Pero parece ser que a los cristianos no les gustó esa idea. El sol desaparece para dar paso a Cristo Jesús, sol de justicia, especialmente en Lucas, ¿verdad? Donde la imagen de Jesús aparece como sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Este es el cántico de victoria del anciano Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque tus ojos han visto al Salvador, sol que nace de lo alto. Vean, el lenguaje entonces es con la finalidad de que la gente experimente el amor, la verdad, la luz. Entonces Lucas, sirviéndose de este lenguaje profético de Jeremías, Amós, de Miqueas, de Isaías, le da esperanza a la comunidad y les anuncia que la liberación, la redención de Dios está cerca. Este es el mensaje que la comunidad no debe de perder. Y este es el mensaje que no debemos de perder. No anuncien miedo, no anuncien temor. Y si anuncian miedo, no digan que escucharon estas pláticas conmigo, por favor. Es mejor tener 4 personas, 3 personas, pero que estén convencidas que amor con amor se paga, que Dios está con ellas, aún en los momentos difíciles, a tener a multitudes que nadie puede contar, como diría el género apocalíptico, pero sin tener una fe madura. Entonces Lucas les anuncia, este es el mensaje central, que la liberación, la redención de Dios está cerca. Así que Lucas, sirviéndose de los términos habituales de la apocalíptica y de la escatología judía, con lujo de detalle elabora la crisis cósmica que sufrirá el mundo antes que se manifieste el Hijo de la humanidad. Recuerden que esta figura viene de Daniel 7:13. El pasaje de este domingo sigue inmediatamente a la descripción del asedio de Jerusalén. Fíjense que lamentablemente los liturgistas no pusieron esa parte, pero dice Lucas 21:20, antes de este evangelio, dice: cuando vean a Jerusalén cercada por ejércitos, sepan entonces que se acerca su desolación. Y todo esto, recuerden que ya había pasado. Como les decía, Lucas escribe su evangelio. Cuando Lucas escribe el evangelio, la destrucción de Jerusalén ya había sucedido. El templo destruido. El impacto
aspecto del templo de Jerusalén. ¿Cómo es posible que nuestro Dios haya terminado en ruinas? Fue entendido como si Dios hubiese sido vencido por otros dioses, ¿no? Aparente más importante. Y es aquí donde el genio de nuestros hermanos, o la inspiración del Espíritu de Dios, a los que están tratando de darle esperanza, les invita a usar este género para decir, no, aprovechen estas circunstancias que la gente está viviendo para darle esperanza. Y así debe de ser nuestro mensaje. Cuando ustedes visiten a alguien que tenga depresión, si no les van a sacar, si no les van a dar palabras luminosas, palabras que les ayuden a salir de la depresión, mejor no les digan nada. O si van a visitar a las personas enfermas, acuérdense también, a veces no hay que decir nada. Nada más tomarlas de la mano y a lo mejor hacer una oración en silencio. No sean indiscretos preguntando si le duele, que cómo está cuando la persona está toda entubada, o pidiéndole que recite el credo cuando la gente no puede hablar. Así una señora que iba a ser la ministra, que fue la ministra de la comunión, yo estaba allí. A ver, diga el credo para antes de la comunión. Le digo, señora, por el amor de Dios, ve cómo está esta persona y usted más preocupada por el credo y por el Padre Nuestro. Usted dígalo por ella. Usted rece en silencio por ella. Yo por eso tengo mi listita de las gentes que no quiero cuando esté enfermo, que ya esté para encontrarme con Dios. Déjenme, hermanos, déjenme. Tengan la certeza que luché, trabajé por llevar el mensaje de Cristo. Me faltará caridad, me faltará tantas cosas, pero no me faltará la misericordia de Dios. Tengan la certeza. Entonces, yo creo que la genialidad de Lucas, fíjense, cuando el pueblo está sumido en la tristeza, en el sufrimiento, a Lucas se le ocurre la idea de decir, no vean esto como la derrota del pueblo, como la aniquilación de su fe. Véanlo como el día de Yahvé, el día que Yahvé va a intervenir en la figura del Hijo de la humanidad, en una nube con gran poder y majestad. Dios interviene. Para Lucas y para su comunidad, la venida del Hijo de la humanidad es la manifestación victoriosa de Dios que viene a rescatar a sus fieles. Pero antes de que suceda la salvación, se realice la liberación, es necesario que toda la humanidad o la comunidad de Lucas entre en un proceso de purificación, destrucción entre comillas, de tal manera que hay oportunidad para la gente. Así que este era un tema también propio de la apocalíptica. Las destrucciones de las ciudades y las señales extraordinarias en el firmamento eran imágenes propias de la apocalíptica judía para describir la ruina de una ciudad como el día de Yahvé. Las señales prodigiosas que Lucas relata, habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna, en las estrellas. Cumplen de alguna manera las señales del cielo que los enemigos de Jesús le pedían previamente para poder creer en él. En Lucas 11:16, los enemigos le dicen, a ver, ¿qué señas das? Danos un signo. Y anda que Jesús les dé este signo. Y dice, ay Señor, mejor no nos des signos. Mejor te voy a descubrir en lo silencio, en lo ordinario, en medio de la sencillez, de la simplicidad de la vida. No sé que me vayas a dar un signo y que me dejes ciego. Ah, querías un signo, aquí te va. No, Señor, dame la fe para poder descubrirte en estas plantitas tan hermosas que tengo yo aquí en mi ventana, donde estoy yo realizando esta reflexión, en el sol que entra por la ventana. Miren qué curioso,
este lugar, cuando las 2 semanas de oscuridad, vieran cómo me molestaba todo que era la luz. Yo amaba la noche, esperaba la noche, quería tener todo oscuro. Y ahora la luz de Dios nos hace ver la luz. Somos personas que tendemos a la luz, a vivir en verdad. Hay bondad en el ser humano. Entonces, todas estas imágenes de las señales extraordinarias responden a la pregunta de los enemigos de Jesús. Lucas magistralmente relabora el día de Yahvé que habían anunciado siglos antes el profeta Isaías. Fíjense lo que decía Isaías capítulo 13, 6, 10, Jeremías 4, 23, 26 por allí. Fíjense lo que dice se los voy a leer lo que dice Isaías. Ululad, que cercano esté el día de Yahvé, como la destrucción del Sadai viene. Por eso todos los brazos decaen y todo corazón humano se derrite. Se empavorecen, angustias y apuro les sobrecogen, cual parturientas se duelen. Cada cual se asusta de su prójimo. Son los suyos rostros llameantes. He aquí que el día de Yahvé viene implacable, el arrebato, el ardor de su ira, a convertir la tierra en yermo y exterminar de ella a los pecadores. Cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya, esté oscurecido el sol en su salida y no brille la luz de la luna. Ahora ya podrán saber de dónde Lucas tomó esta idea. Isaías 13, 6, 10. También pueden ver por allí a Jeremías 4, 23, 26. Así que, hermanos y hermanas, en este tiempo de cambio, de transición, de momentos difíciles, no tengan miedo. Porque de la misma manera que Babilonia, Samaria y la mítica ciudad de Gomorra y otras muchas ciudades pecadoras fueron destruidas por el poder del día de Yahvé, Jerusalén, que ahora está en ruinas, el templo que está en ruinas, va a poder experimentar el día de Yahvé, día de la liberación, de una manera teológica. Los signos extraordinarios en el firmamento no tienen como finalidad difundir miedo en los creyentes, sino esperanza en Dios que irrumpe una vez más en la historia de la humanidad para salvarla. Pongan atención y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación. Esto subráyenlo allí en su Biblia. Las personas que escuchan esta reflexión, yo sé que hay a ver, díganme, ¿quién escucha esta reflexión y verdaderamente va a las citas y luego va a volver otra vez con la Biblia en la mano? Pongan atención, levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación. Este es el mensaje clave. Una de las grandes cosas que nos da el libro del Apocalipsis o el género apocalíptico es que al final nos está dando claves para interpretar. Siempre nos da claves para interpretar y para decir, esta es como una clave para que no se pierdan. Por ejemplo, el número de la bestia, ¿quién es la bestia? El 666. No se quebren la cabeza, ahí está la clave. Es un humano. Y ya con esto, si es un humano, entonces tienen que entrar dentro de la apocalíptica para ver que el 666 quiere ser 777, porque el 7 es símbolo de la plenitud, símbolo de la humanidad perfecta, símbolo que le pertenece solamente a Dios en ese contexto de la apocalíptica. Entonces, las idolatrías o los seres humanos que intentan ser Dios nunca van a ser Dios con letra minúscula. Nunca van a ser Dios ni tampoco con letra mayúscula. Son humanos. Aunque en vida, dice el Salmo, ¿verdad? Ese Salmo tan precioso. Aunque en vida se felicitaba, ponderaban lo bien que lo pasaban, contaban las riquezas y decían con la mirada, todo este terreno es mío, irán a reunirse con sus ancestros al Sheol, bajarán a la fosa
y la tumba es el mismo agujero. Todas las cosas bellas y hermosas terminarán. Así que, hermanos y hermanas, hagamos caso a la invitación de Lucas para darle fuerza y esperanza a la comunidad que espera la redención de Dios que está cerca. Entonces, fíjense también cómo juega Lucas con este simbolismo. Es necesario que la comunidad levante la cabeza y recobre su dignidad humana. Levantar la cabeza. Es una comunidad que está esclavizada por el yugo, literalmente por el yugo de la esclavitud. El verbo en griego para levantar la cabeza es anakipto, y Lucas ha usado este verbo para describir a la mujer encorvada que no podía de algún modo enderezarse. ¿Se acuerdan ustedes allá por el capítulo 13, donde había una mujer encorvada? Era día sábado cuando Jesús se encuentra con esta mujer encorvada y Jesús la endereza. Esta mujer que no era capaz de ver a nadie a la cara, deshumanizada, símbolo de las leyes machistas que le encorvaron, que le dijeron: tú eres mujer, tú no cuentas, tú eres propiedad del marido, tú deberías de estar acá en silencio, con la boca cerrada. Tú eres pecado desde tu nacimiento. Todo ese lenguaje te encorva, ese lenguaje que nos deshumaniza. De pronto viene Jesús y le endereza. Pero los maestros de la ley, los fariseos, están atentos. 6 días hay para hacer el trabajo. ¿Por qué no vienes en ese tiempo para curar? Y Jesús les dice: hipócritas, ¿acaso ustedes no desatan el burro, el buey, para darle de beber, aunque sea en el día sábado? Y a esta hija de Abraham, que el espíritu de sus leyes machistas la tenían sometida, ¿no deberíamos de haberla liberado, aunque sea en sábado? Vean las palabras de ternura de Jesús. Así que enderezarse, hermano, enderezar la cabeza, no es para estar pensando. No le enderecen tanto, porque si le enderezan tanto, allá van a estar viendo el cielo a ver si viene Jesús entre la nube y se los lleva en el rapto. No, levanta la cabeza. Levanta la cabeza para recuperar tu dignidad. ¿Qué situación te esclaviza? ¿Qué situación hace que agaches la cabeza? ¿Qué lenguaje te pone en una situación de muerte, de deshumanización? No puedes tú tener la cabeza gacha o baja, porque Dios te ha creado con dignidad. Mientras la comunidad esté con la cabeza baja, encorvada, sin dignidad, sin fuerza y bajo el poder de las fuerzas hostiles del mal, no podrá experimentar la redención. Y junto con el verbo de la redención, de la salvación, tengamos también una palabrita clara aquí. La salvación se da ahora. Lucas va a ser el evangelio que nos ofrece salvación desde el principio de la narración. Había también unos pastores cuando nace Jesús que cuidaban de sus rebaños en las comarcas, y en aquella noche oscura donde la gente esperaba, la noche del Egipto, de las tinieblas, la noche del día del Señor que viniera con una espada, como estaba escrito en el libro de la sabiduría, y destruyera a todos los malvados, brilló una gran luz. Resplandeció una gran luz y apareció una multitud
de ángeles. Y un ángel le dice: les anuncio un gran gozo. Hoy les ha nacido el Salvador, el Señor Cristo Jesús. Hoy, no mañana. A esa gente indeseada, ladrona, excluida como eran los pastores, son los que se benefician del hoy que Lucas ofrece. Después, cuando Jesús entra también a la sinagoga y comienza a anunciar todo el proyecto, copiando a Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar la liberación, anunciar el año de gracia a los cautivos, devolverle la vista a los ciegos. Y luego enrolla el rollo, lo entrega al encargado y dice: hoy delante de ustedes se cumple esta palabra, el hoy de la salvación que libera, que es buena noticia. Después allá con Zaqueo, ¿verdad? Cuando Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, un ladrón, un colaboracionista, un traidor, una persona que había cambiado de fidelidades, que se había pasado del Dios de Israel al Dios de los romanos, que quería ver a Jesús, y Jesús le dice: quiero entrar, voy a comer hoy a tu casa. Y es a través de la comida, del hablarle del reino, porque los otros estaban hablando y murmurando diciendo: ha entrado a comer en casa de un pecador. Si Jesús se hubiese guiado por las leyes, pues no se hubiese experimentado el hoy de la salvación. Y en la comida, Zaqueo se pone de pie. Yo creo que se haber subido a una silla para que la gente lo pudiera ver, ¿verdad? Porque era pequeñito. De esta manera Lucas también los castiga. Entonces dice: voy a devolverle a la gente lo que he robado. Una vez que Zaqueo deja de saquear, fíjense lo que pasa. Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, la salvación que Jesús está ofreciendo no es algo que espera, no es algo que viene para cuando te mueras, no son las cosas bellas y hermosas a las que nos han prometido ingenuamente. Dejen ustedes ese lado y que Dios nos sorprenda cuando lleguemos y que digas: ¡ay, qué bueno! Mira todas estas cosas que teníamos esperadas. Hagamos la salvación hoy, también con Lucas, ¿verdad? Con la historia del buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esta salvación de levantar la cabeza es en el hoy. Hoy, hermano, hermana. Solo por hoy levanta la cabeza, recupera tu dignidad. No permitas que nadie te esclavice con discursos falsos, con supuestas profecías, revelaciones de no sé quién, o con personas que hablan tan bonito y que tienen miles de seguidores, pero al final sus mensajes son de miedo y de espanto, y que si el demonio, y que si no sé quién. Levanta la cabeza, pero no para escuchar esos mensajes de muerte, para escuchar que tu salvación hoy se te ofrece. El verbo de la redención de salvación, el verbo es apolitrois. Apolitrois puede traducirse como rescate de la esclavitud. Literalmente, este era el verbo que se empleaba para rescatar a los esclavos de la institución de la esclavitud. Solo aparece en este lugar en todos los evangelios. Lucas es el único que utiliza este verbo de rescate. Aunque Pablo lo utiliza mucho en Romanos 3:24, 8:23, 1 Corintios 1:30, y también algún discípulo de Pablo en la carta a los Efesios 1:7, versículo 1:7,
y también en el versículo 14, en el 4:30, Colosenses 1:14, y todos con la misma finalidad: liberar al que vive en la esclavitud, levantarle el yugo para darle la salvación. Este término literalmente significa rescate y está enraizado en la tradición bíblica, donde se describe la acción poderosa de Dios para liberar de la esclavitud a su pueblo. Y uno se preguntaría de qué nosotros ahora tenemos que ser rescatados, liberados, salvados. Con las connotaciones que tiene la salvación, yo a veces la uso así con mucha reservación, con mucho cuidado. Hermano y hermana, se me acabó el tiempo, pero no olvides que en este tiempo de Adviento, ni los miedos, ni la guerra, ni los temblores te pueden robar la experiencia de experimentar la salvación que Cristo Jesús te ofrece. Salvación que tiene que ver con recuperar dignidad. Vivir en la libertad de los hijos y de las hijas de Dios. No se olviden, hermanos, por favor, no se olviden de anotarse a nuestro canal, de registrarse para el curso del Adviento. Muchas gracias por su tiempo y que este Adviento sea lleno de esperanza y que levanten la cabeza y que día a día experimenten el poder de Dios en su vida. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.